Bienvenidos y gracias por atender a mi presentación sobre por qué la funa Typhlosion es falsa. Y en realidad es un pibe incomprendido. Bueno, solo un poco, porque en sí se reprodujo, pero espera. Te explicaré cuál es la historia real y ya tú juzgas al final. A menos que hayas vivido bajo una cueva en estos últimos días, es difícil que no te hayas enterado del escándalo que hubo con respecto al Typhlosion del pasado. Quien acorde al relato que probablemente leíste, no solo se conformó con secuestrar a una niña, sino también con drogarla y embarazarla. Presentado así suena indefendible, y lo es. Pero ¿qué dirías si te dijera que en realidad esa historia que leímos es una mala interpretación de los hechos, no solo de la historia en sí, sino también del supuesto autor? Además, todo esto fue propiciado por una mala traducción por parte del traductor automático de Google. En este PowerPoint señalaré los errores más evidentes que hubo al comprender este relato, así como también informaré sobre cómo la barrera cultural afectó en la interpretación del cuento. Empecemos. Como les dije, muchas cosas desde el inicio salieron mal. Primero, seguramente escucharon que fue una mujer la que hizo estos relatos pokefílicos, una supuesta mujer llamada Yu Nakatsui. Pero el trabajo de investigación del internet fue tan pobre que en realidad ese era el nombre de una persona que no existe. Sí, sé que hay información de ella en una página, pero es una página poco fiable. Seguramente si buscásemos en otra página encontraremos información adicional. Digo, es una tipa que trabaja para Nintendo. Encima trabaja en una franquicia mundialmente conocida como Pokémon. No estamos buscando una huevona que trabaje en una obra menos conocida como tu isekai pitero favorito de turno. Pero aun cuando ampliamos esta búsqueda, los resultados no cambian, lo cual me asombra. ¿Has intentado buscar tu nombre en la web? Te aseguro que mínimo 2 resultados te van a salir. Por ejemplo, en el caso de un amigo, que no soy yo obviamente, cuando este amigo pone su nombre en Google, le sale el registro de exámenes públicos que tomó en su país. Y si un huevón random de un país random le sale eso, ¿por qué no saldría el nombre de la supuesta autora, la cual es Yu Nakatsui? Y quien es alguien con mucho, pero mucho más recorrido en el mundo virtual que el fracasado de mi amigo. Conclusión, no existe tal minita japonesa. Lo más triste es ver a huevones que andan en modo guerra aprovechar el supuesto hecho de que fue una mujer la autora para meter su ideología. Creo que la última vez que vi algo igual de lamentable fue cuando quería agarrar la fecha de la muerte de Toriyama para hacerlo día de Dragon Ball en vez del día de la mujer. A ver, pijes, hasta yo comparto memes funables o rancios algunas veces, pero es que hasta para ser gracioso hay que saber cuándo. Y más importante, tener tacto. Y eso que no he mencionado a aquellas personas que querían ir mucho más lejos a tal punto de querer doxear a esta supuesta autora. Sin embargo, este no es el fin. ¿Recuerda que le dije que la traducción automática dio el nombre de Yu Nakatsui? Pues cuando personas expertas en la traducción se tomaron la molestia de hacer una corrección por su cuenta, descubrieron que el kanji original del nombre del supuesto autor tenía cierto significado que una IA no puede traducir con claridad. Tras esta revisión se logró dar con un nombre distinto, pero más importante, un nombre que sí existe y del cual podemos encontrar su información en muchos lugares. Hablo de Suguru Nakatsui. Y para sorpresa de todos, sí podemos encontrar información de esta persona en internet e incluso podemos ver su nombre en los créditos de las películas de Pokémon y también su participación en los videojuegos. Pero aun con todo esto presentado, dudo que sea suficiente para darle toda la autoría de los relatos turbios que leíste a esta persona. Y eso porque los cuentos que se filtraron son una copia 1 a 1 de mitos del mundo real. Si son unas guaguitas que ya están en los últimos años de la vida escolar, habrán conocido relatos del folclore local e internacional. Digo, vivo en Perú, loco, si hasta mi colegio tercermundista me enseñó folclore de mi región, me imagino que otros sitios también lo hicieron a su manera y contexto adecuado. Pues esos relatos buscan a su manera mostrar o enseñar algo, aunque eso sí, no de la mejor manera. Seguramente habrás escuchado de las 1000 veces que Zeus se folló a algo o a alguien. ¿Te sorprenderías qué tan parecidos son los relatos filtrados de Game Freak si reemplazas a Zeus por un Pokémon o por un humano? Básicamente las filtraciones son solo eso, un intento de emulación del folclore de nuestro mundo, pero en el mundo Pokémon. Si nos vamos en el caso específico de Typhlosion, se dice que este Pokémon inicial de fuego está basado en un tejón, que de acuerdo a su folclore local, se suele representar como un yokai transformista Mullina, que son criaturas tímidas que añoran transformarse en humanos y odian ser descubiertos. De hecho, si leíste el relato, recordarás cómo es que el Typhlosion le pide a la chica que aún si despierta primero, que por favor no lo vea durmiendo. Y esto es por lo que dije, que es un ente yokai el cual no quiere ser descubierto. Pero creo que ya quedó claro que la inspiración para esto no vino de la misma mujer, sino del folclore local. Ahora quisiera mencionar qué es lo que quiere representar el relato y cómo es que en cierta forma esta historia en realidad terminó siendo canon. Como les dije, el relato que probablemente terminaste leyendo fue un relato traducido con Google Translate, pero hay una versión de la historia que dejaré en la descripción del video.
la cual está supervisada por guaguitas pequeños de 20 añitos con experiencia en la traducción desde el japonés al español. Según lo que vi, este relato parece más una fábula o un cuento antiguo, como La Bella y la Bestia, pero no parece tanto un creepypasta sobre secuestro y abuso de menores. Como les dije, el estar basado en el folclore antiguo no se debe hacer una lectura literal de los hechos, porque son relatos mitológicos. Las figuras que se usan son alegóricas y buscan representar algo, aunque por lo general lo representan a través de algo intencionalmente desagradable. Por ejemplo, un folclore de una de las zonas de mi país dice cómo es que hay seres poderosos que buscan abusar sexualmente de chicas que bajan al lago. A veces lo hacen con su forma humana o a veces con forma de animal. Sé que esto que dije sonó feo, pero el folclore local de mi país buscaba enseñar ciertas cosas acorde a este relato, como por ejemplo el ser precavido con los extraños. Pero lo asqueroso no reside solo en mi Perú o en Japón, de hecho también están en Europa. Por si no lo sabe, los europeos viven en un continente bautizado con el nombre de una mujer que se folló a un toro. Conclusión, todos estamos enfermos, aunque para ser exactos fueron nuestros antepasados. Siguiendo con el PPT, en la primera versión del relato que seguramente viste decía que la protagonista del asunto era una niña, pero no, en realidad según una traducción más confiable la palabra exacta era una joven y no un infante. Luego, esta se pierde en el bosque y es rescatada por un extraño que le ofrece cobijo y comida, pero con la única condición de que no le vea cuando duerme, condición que se le repite varias veces. La joven empezaría a aceptar su nuevo hogar tras escuchar el bostezo del hombre, pero mientras que en el primer relato se dice que el hombre golpeó a la chica en la cabeza para supuestamente abusar de ella, en realidad en la traducción más confiable esa parte no existe. Es debido a esta diferencia que inicialmente la gente pensaba que Typhlosion había manipulado a la chica, pero volviendo al relato, eventualmente la joven descubre que su compañero era un Pokémon y no un humano. Como les dije, en la mitología japonesa existe un yokai transformista llamado Mujina, quien suele ser descrito como una criatura tímida que disfruta de transformarse en humano mientras que odia ser descubierto. Es por eso de las advertencias de no verlo durmiendo. Lo curioso es que la forma en cómo se describe este ser es muy parecido al diseño del Typhlosion de Hisui. Esto nos da a entender que la historia no está mostrando Pokémon exactamente, sino que en realidad estamos solo leyendo una de las historias de Mujina, el yokai, pero al pasarlo al lore del mundo Pokémon, lo sustituyeron por un Typhlosion hisuyano, es decir, le cambiaron la skin. Encima, esto se confirma más cuando vemos que el Typhlosion empieza a cantar una canción. ¿Y qué creen? El yokai Mujina también es conocido por eso, aunque eso no quita la parte polémica de que el Pokémon y la joven tuvieron un hijo. Pero es necesario aclarar una cosa, no fue producto de un abuso sexual, y si bien es malo que haya nacido un romance producto de un cautiverio, debemos recordar que crecimos leyendo ese tipo de historias, incluso en este lado del mundo, como por ejemplo el relato de La Bella y la Bestia. La bestia de La Bella y la Bestia y el Typhlosion del relato de Pokémon forman romances con la protagonista del relato, protagonista que inicialmente fue secuestrada, por así decirlo. En el folclore japonés se suele usar los partos de forma alegórica, y en este caso, el caso de una mujer con yokais implica un punto de no retorno. La madre, al tener un hijo no humano, no podrá volver a vivir con sus semejantes nunca más, y ahora su destino depende del yokai. Esta narrativa no pretende solo advertir de ciertas medidas, sino que también quiere transmitir un mensaje. Señala que el humano poco o nada tiene para distinguirse de los monstruos, que es lo que hace referencia al comienzo del relato con la frase «Hace mucho, la frontera entre los humanos y los monstruos era ambigua». Como esto es solo una copia 1:1 del folclore japonés, solo hay que reemplazar la palabra monstruo por yokai. Esto es más entendible cuando vemos que después de que nazca el hijo de esta mujer, su destino queda sellado, su padre asesina al progenitor, y aun cuando la joven intenta volver a su vida normal, ya no puede, porque la gente del pueblo la margina a ella y a su hijo socialmente. Al final, acepta su bestialidad por un pueblo donde eran tratados como monstruos solo por existir. Y esa es toda la historia. No hubo sexo explícito ni erotismo en la literatura. El parto es solo un recurso narrativo que muestra cómo la joven nunca volverá a ser humana a ojos de sus semejantes, quienes terminan siendo en este relato los auténticos monstruos. Para terminar, y la parte que seguramente nadie se esperaba, ni siquiera yo, en realidad este relato sí es canon. Y podemos encontrar esto en uno de los libros que vemos en el juego de la cuarta generación. En el relato en pantalla vemos que la historia es una versión recortada de este lore extenso, lore que acabamos de leer. Me imagino que Game Freak se limitó a poner una versión resumida porque sabía que habrían muchos, pero muchos malos entendidos si ponían todo el relato. Después de todo, es más fácil hablar del morbo de un Typhlosion abusador a simplemente hablar de qué representa esta historia en realidad. Aviso que esta investigación e interpretación no es mía,
Sabía un poco por el conocimiento que le tengo a la franquicia, pero así como soy un enfermito de Re:Zero, hay alguien que parece ser una persona con vastos conocimientos en esta franquicia, y fue esta persona quien hizo este hilo. Dejaré su cuenta en la pantalla para darle los créditos correspondientes. Recuerda que subiré más PPT sobre Pokémon desde ahora, pero ya tengo otros PPT de otras franquicias o temas que te pueden interesar. Asimismo, agradezco a los miembros y sub de Twitch por su colaboración. Ustedes son lo más cercano que tengo a un sueldo en estos momentos. Pero dime, ¿qué piensas del caso de Typhlosion ahora?